Recordar que la lección divina tiene cuatro escalones que nos llevan al cielo. El primero, la lectura. Ujú, Ese nos toca a nosotros hacerlo con atención, con constancia, con detenimiento, en oración. El segundo paso es la meditación. Es dejar que Cristo interpele nuestras vidas, dejarlo que entre hasta la cocina de nuestros corazones. Ahí en la parte más íntima de cada uno de nosotros, ahí el Señor en su palabra viene y nos interpela y nos cuestiona. El tercer paso de la oración, nosotros le abrimos el corazón al Señor en la lección divina y le decimos como María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O le decimos como el profeta Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. O le decimos como el rey Salomón, Señor, dame sabiduría en nuestra oración. O le decimos como Moisés, Señor, soy tartamudo. Eso es en la oración. Y el cuarto paso es la contemplación, donde empezamos a abrazar nuestra cruz. Dice nuestro Señor, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y me siga. Y tomar la cruz es abrazar a los demás como Cristo nos abraza todos los días. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿Cómo llegar a este estado de vida en nuestras contemplaciones? Pues abandonándonos en el Señor, abandonándonos en este Jesús que es rico y bueno en misericordia y que quiere lo mejor para nosotros. Ojalá que todos los que ven las repeticiones, los que a veces ya ven cuando ya iniciamos, que ellos también entren a eso. A ver, ¿cómo le hago para poder entrar en esa dinámica de que mi palabra sea la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo sea mi palabra, que su voluntad sea mi voluntad y que la voluntad de Dios se cumpla entre nosotros? Y para eso hoy vamos a ofrecerle al Señor una oración de abandono. Y vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, yo me rindo ante ti, me abandono a ti, ocúpate tú de todo. Y empecemos a pensar en esta frase. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate tú de todo. Y vamos a pedirle al Señor que se ocupe, que nos rendimos ante Él en nuestros matrimonios, los que estamos casados, que nos rendimos ante Él, los que tenemos hijos que educar, nietos que corregir, nietos que dirigir, que nos abandonemos a Él para decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Como le dijo Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y a la tercera vez Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Y por eso nos abandonamos a nuestro Señor Jesús. También pensemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, y digámosle, oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate tú de todo. Ayúdame que mi oración, Jesús, llegue y cruce el cielo y que llegue a tu corazón divino. Y por eso esta tarde, Jesús, nos abandonamos a ti, para que tú nos ayudes en nuestras necesidades, tanto espirituales, físicas, emocionales, corporales. Y por eso, Jesús, nos rendimos a ti, nos abandonamos a ti. Ocúpate tú de todo lo nuestro, Jesús. Sabes, Jesús, que te amamos, que somos tuyos y que cuando tú nos hiciste perfectos, pero desgraciadamente, Señor Jesús, muchas veces hemos olvidado que Dios nos ama y hemos olvidado, Jesús, tus mandamientos. Hoy, Jesús, le pedimos esto a nuestro Señor Jesús para que nos ayude en nuestras necesidades. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, una vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén.
Hoy tengo mucho material para mostrarles. Espero que sí lo tenga aquí a la mano. Lo primero, fíjense, para hacer una buena lectura en nuestro día a día, es importante tener un librito como este, que se llama La Concordancia de los Evangelios. ¿Sale? ¿Qué es eso de la concordancia de los evangelios? Dejen ver si lo puedo hacer un poquito más grande, que se vea mejor. Viene el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí viene lo primero de Marcos, que investiga, que indaga, y ninguno de los otros tres evangelistas investigó, indagó como Lucas. Los otros son de propia mano. Marcos, el Evangelio de Marcos, acuérdense que es dictado por San Pedro, por decirlo de una manera. Juan, pues, Juan fue un discípulo que sus ojos vieron, palparon todas las cosas que vivió con Jesús. Y Mateo también es uno de los discípulos, pero acordarnos que a Mateo lo eligieron ya como a los 6, 7 meses de que Jesús andaba predicando. Cuando Jesús empieza a predicar, los primeros discípulos eran a Juan, Andrés, Santiago y Pedro. Esos eran los cuatro primeros. Y luego vemos cómo San Juan inicia su evangelio en el principio. Y luego ya vamos de vuelta con Juan, que nos dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas no lo tenemos aquí en las concordancias? Porque Juan nos está narrando el Evangelio ¿desde antes de qué? Desde antes de que naciera cualquier persona. Por eso Jesús, en el principio existía la palabra y estaba con Dios y la palabra era Dios. Nos está hablando de Jesús de Nazaret. Y luego llegamos otra vez al Evangelio de San Lucas y nos habla del rey Herodes y nos habla de Isabel y de Zacarías. Y sigue hablando el Evangelio de Lucas sobre Zacarías. ¿Sale? Y Lucas sigue y habla de la encarnación del verbo, y de la encarnación del verbo solamente nos habla Lucas. Y luego nos habla sobre el Magnificat, y del Magnificat solamente nos habla San Lucas. Y el nacimiento de Juan Bautista, ¿quién nos habla de los evangelistas? El único que nos habla del nacimiento de Juan Bautista con el Benedictus que nosotros le rezamos en la mañana en los laudes, bendito sea el Señor Dios de Israel, nos habla Lucas. Y llegamos entonces a Mateo. Mateo sí nos habla de la generación de Jesús, de las genealogías de Jesús. Y a Lucas nos dice que Jesús tenía como 30 años cuando empezó a predicar. Y ahí nos habla de la genealogía. Por eso tenemos aquí que de la genealogía solamente nos habla Mateo y Lucas. El cuadro de en medio, el segundo es Marcos, el tercero es Juan. En los recuadros que tienen ustedes aquí. Y aquí están las genealogías, Mateo y Lucas. ¿Y qué nos habla de esa prueba que pasó el señor San José? Que se dio cuenta que María estaba embarazada. Solamente Mateo nos habla de esto. Y nos vuelve a hablar de José aquí cuando es el empadronamiento, que dice que José y María se fueron a la ciudad de Belén. Y llegamos al nacimiento de nuestro Señor Jesús. La circuncisión de Jesús, ¿quién nos habla de ella? Solamente Lucas. Y aquí ya tenemos a Simeón, y la profetisa Ana que abrazan. Y ya también Mateo nos habla del nacimiento en el capítulo 2. A la huida a Egipto solamente nos habla Mateo. De la matanza de los inocentes solamente nos habla Mateo. Y del regreso a Nazaret
nos habla precisamente Mateo y también nos habla Lucas en el capítulo 2 cuando el niño se pierde en el templo, ya en Nazaret. Y luego empieza la vida pública, el bautismo, primera Pascua, primeros milagros. Este documento es muy importante que lo tengamos para hacer lección divina. ¿Sale? Yo ahorita se los voy a enviar ahí al grupo, con todo gusto se los comparto. A mí me gusta compartir todo lo que me ha hecho crecer en la lectura orante de la palabra de Dios. Si lo pueden imprimir, imprímalo, nomás que no me fijé cuántas páginas son, pero son 221 páginas. Es mucho, pero les conviene imprimirlo, ¿sale? Les va a convenir, van a ver qué buenas leccionautas van a ser ustedes. Van a ser 100,000 veces más que de lo que sabe el profe Memo, que Dios le ha dado saber. Así que esta herramienta es muy importante. Así que algo muy importante, acuérdense, a Dios rogando y con el mazo dando. Y vamos a ir de vuelta a nuestra lección divina para las que acaban de llegar hace ratito. Ángela, Marisol, Margarita, Lupita, Adriana, Katia. Acuérdense, la lección divina es un método que nos hace llegar al cielo. Por eso nuestro curso de estos 10 días ha sido, ya llevamos la mitad, la escalera que lleva al cielo. Y ya veíamos ayer que hay que prepararla, cómo hacer la lección divina. Y veíamos que para preparar la lección divina tenemos que hacer algunos pasitos muy importantes. Y ahorita me voy a regresar a estos pequeños pasitos que ayer lo veíamos. Aquí no lo tengo. Lo tengo acá en el manual. Déjenme regreso al manual rápido, rápido, rápido. Señor, ahí está. Ahora déjense los comparto. ¿Cómo prepararnos para hacer lección divina? La preparación ayer lo veíamos muy clarita en nuestra vida. Igual que como nosotros preparamos algo, cualquier cosa que vayamos a hacer, no llegamos y luego lo hacemos, sino que nos preparamos. Por ejemplo, las personas que hemos entrenado a nivel profesional o hemos corrido a nivel profesional, sabemos que primero es estiramiento, calentamiento, ir aflojando los músculos, todo eso. Nada más les pongo esta analogía. Pues también la lección divina tenemos que prepararnos para entrar en esa soledad sonora. Entender que el que nos va a hablar es el Hijo de Dios. Dios nos va a hablar en persona, en su bendita palabra. Y por eso tenemos que estar preparados con los oídos abiertos, pero no nomás los oídos del cuerpo, sino también con los oídos del alma. Porque sabían que en el espíritu también tenemos oídos. Sabían que en el espíritu también tenemos boca. Sabían que en el espíritu también tenemos pies y brazos. Bueno, si no lo sabían, ahí para que lo sepan. Y es necesario que Cristo mismo nos abra el entendimiento. ¿Cómo nos abre el entendimiento? Dándonos la fuerza del Espíritu Santo. Y para pacificar el corazón, o sea, antes de cualquier cosa, es hacer oración. Aquí nosotros, cuando empezamos, Katia hoy estaba conmigo, hicimos la oración de abandono. En esa oración de abandono que hoy le dijimos a nuestro Señor Jesús: oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate tú de todo. Esa fue nuestra oración inicial. Y vamos pacificando el corazón a través de ir inhalando y exhalando, y entrar en nuestro espíritu, entrar en nuestro cuerpo. A ver, dale un espacio más grande al Señor. En la medida que tú y yo le abrimos el corazón a Dios y Dios nos empieza a poseer completamente, nosotros podemos ser instrumentos de su paz, como decía San Francisco de Asís. Por eso tenemos que conocer nuestros deseos, nuestros pecados, nuestras fortalezas y dejar que ahí entre Jesús. Y la otra cosa era delimitar el tiempo. O sea, entre más tiempo le dediquemos a Dios,
más Jesús nos va poseyendo. Así como el esposo y la esposa se poseen, así igualito, hagan de cuenta, Jesús nos va poseyendo y empezamos a pensar y a sentir como Cristo. Y veíamos que tenemos que ayudarnos de algo, puede ser de una cruz, puede ser de una vela, puede ser de una música de Espíritu Santo, ven. Y luego tenemos que interrogarnos, a ver, ¿a qué estoy dispuesto esta tarde de cambiar? Y lo que veíamos también ayer era suplicar como el rey Salomón, dame un corazón que sepa escuchar para discernir, para ver qué quiere Dios hoy de mí. Y todos los días Dios quiere algo de ti y de mí. Recordando a San Francisco de Asís, que les dijo a sus frais que conoció un nuevo nombre de Dios en un momento de su vida, que le dijo, no basta. O sea, Dios quiere más de ti. Es como las papitas Sabritas, nuestro Señor. Quiere más de ti. Necesita más de ti. Nosotros lo necesitamos a Él, pero Él necesita más de nosotros para irnos transformando, para ir nosotros siendo imagen y semejanza del Dios Altísimo. Y ayer terminábamos con la invocación al Espíritu Santo, que puede ser la invocación del Espíritu Santo, puede ser como esta oración que veíamos de Enzo Bianchi, que es un monje de los primeros leccionautas que yo conocí hace veintitantos años. Pero también podemos hacer una pequeña oración desde el Salmo 119, agarrar un versículo y, por ejemplo, decir al ritmo de la respiración, te invoco, inhalamos, exhalamos con todo el corazón, Señor, y guardaré tus preceptos. Te invoco con todo el corazón, inhalamos y exhalamos, Señor, y guardaré tus preceptos. Otra más. Mira, Jesús, que amo tus ordenanzas. Mira, Jesús, que amo tus ordenanzas, o sea, amo tus mandamientos. Dame la vida por tu amor. Mira que amo tus ordenanzas, Señor. Dame la vida por tu amor. Y es inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y entramos en este punto que vamos a ver hoy, buscar leyendo. Y para buscar leyendo, vamos a buscar un texto, el texto de mañana, precisamente, que yo creo que no se los he mandado, ¿verdad? O ya lo mandé ahora. No me acuerdo, señor, acuérdame. Sí, ya se los mandé. Mañana es Mateo 20 del 20 al 28. ¿A quién gusta leer, por favor? Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. ¿Quién nos ayuda, por favor? Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, que es el texto de mañana del apóstol Santiago. Katia, por Yo. favor. Entonces, la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que me piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sientan a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Señor Jesús. Jesús. Muchas gracias, Katia. Y entonces vamos a empezar esto de buscar leyendo. En la lectura y el estudio de un pasaje escogido es la base de toda la lección. Abrimos el texto con mucho respeto, ¿sale? Por eso
ustedes no me ven, pero yo cuando en la mañana abro mi Biblia, beso mi Biblia y la abrazo. Y digo, gracias Jesús por dejarme abrazar a la Santísima Trinidad. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por dejar entrar a tu mundo, por dejarme entrar en tu mundo. Y ahora tú, Jesús, entra en mi mundo, ahí donde hay tanto dolor, donde hay tanta enfermedad, donde a veces hay tanta carencia, tanta necesidad. Pero gracias por permitirme entrar en tu mundo. Y acuérdate, Jesús, que uno de tus grandes hijos, San Ambrosio, él tiene una frase muy hermosa, Jesús, que dice, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos tu palabra. Hoy, Jesús, te quiero escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Beso mi palabra de Dios, abro el texto y ya estoy listo para hacer mi lección divina. ¿Sale? Y acuérdense, a los antiguos veneraban la escritura casi como la misma Sagrada Eucaristía. No se puede dejar de perder ni una migaja. El respeto al texto se expresa en la renuncia a la imposición de cualquier idea previa, o quitarle o acomodarle nada. Queremos que la palabra de Dios brille solo, que Él hable primero. Buscamos una lectura objetiva, cuidadosa, humilde, siendo conscientes de nuestra ignorancia y de nuestra necesidad de ella. Sucede a veces que se trata de un pasaje ya conocido. Entonces habrá que decir como Santa Teresita, más vale leer 1000 veces los mismos versículos del Evangelio, porque cada vez les encuentro un sentido nuevo. Acuérdense, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que debe de penetrar hasta el tuétano de los huesos, en la parte más íntima de nuestro ser. Pero si nosotros decimos, es que yo ya lo había escuchado, no, cada día le basta su afán. A veces nosotros nos quedamos anclados en lo que pasó ayer, esperamos algo para mañana y no. Por eso Jesús nos invita a vivir el día a día y así también se escucha la palabra. Día a día nos va a decir algo diferente porque es palabra divina que Dios dice, ahora cambia en este punto. Hoy, Guillermo, a ver, tú qué me pediste, ¿sale? A apropiarnos la palabra. Lo que hay que hacer es leer lentamente desde el comienzo hasta el final y volverlo a hacer una vez más. Poco a poco los detalles van apareciendo y cada palabra va haciendo sentir su peso y las letras se vuelven imágenes, comienza a hablar y nosotros nos vamos apropiando de ellas. Buscamos hacer nuestro estudio del texto. Hay muchos estudios ya hechos que pueden ser útiles. Sin embargo, lo importante es que este es nuestro turno y que vale mucho el ser curiosos, inquietos e insatisfechos. Entramos en la escritura como buscadores, como decía San Juan de la Cruz, sin otra luz y guía que la que en el corazón ardía. Y cuando llegamos a este punto, volvemos a leer la palabra. Yo aquí la tengo, fíjense, yo aquí la tengo ya preparada. Y es leerla, se fijaron que decía paso a paso, Katia nos la leyó muy bien, pero hay que empezar a darle sus énfasis, sus sentidos, sus silencios. Por ejemplo, aquí cuando hay una coma es un silencio. En aquel tiempo se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Otro silencio. Y se postró como para pedirle algo. Punto y seguido. Jesús le dijo, pregunta, ¿qué quieres? Silencio. Dícele ella, manda que estos dos hijos míos se sienten, silencio, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, silencio, en tu reino, silencio. Replicó Jesús, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Pregunta. Y entonces ellos contestaron, sí podemos. Y Jesús les contestó, mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía. Dios lo tiene preparado para el profe Mem. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mía la palabra.
Igual tú, esto que dice ahí, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quien está preparado por mi Padre. Y si tú y yo estamos vivos y si Dios nos dio la vida, es porque nos tiene preparado un lugar en el cielo. ¿Sabías eso? Por eso son los silencios. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Silencio, punto y seguido. Mas Jesús los llamó y dijo, silencio. Saben que los hijos de las naciones las dominan como señores absolutos. Coma, silencio. Y los grandes las oprimen con su poder. Silencio más largo. ¿Cómo nos dominan? Nos hacen sus esclavos las naciones. Y luego Jesús sigue hablando. No ha de ser así entre ustedes. Silencio. Sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, silencio. Será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, silencio, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Nunca había hecho esto en público, pero así es como se lee la palabra. ¿Sale? Así es como se proclama la palabra. Y entonces ya nos quedó claro, ¿no? Que llegaron un par de hermanos, su mamá primero, y le pide algo a Jesús. Jesús les dice, ok, a ver, podrán beber la copa que yo he de beber, sí podemos. Y el primero en morir fue Santiago. A Santiago le cortaron la cabeza, más o menos en el año 44. Profe, no invente, ¿dónde dice eso? En la Biblia, mis niños, mis niñas. Sale capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Ahorita el versículo no lo traigo exacto, pero ahí está. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Sale? Hacemos una buena lectura. Y lo primero que tenemos que hacer en esto es, a ver, ahí voy, señor, captar las ideas principales. Acuérdate, retener las voces fuertes del texto. Con lápiz en mano, subrayamos la frase que más nos impacta. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Subdividir el texto, mientras más subdividido, mejor. Es como un pez que se come en pequeños trozos. Distinguir quién habla y de qué cosas habla. Si es un narrador o es un actor, quién es este personaje, cuáles son sus características. A ver, ¿quiénes eran Santiago y Juan? Pregunta para ustedes, ¿eh? Los que estamos en clase. ¿Quién eran Santiago y Juan? Fueron los primeros apóstoles de Jesús, junto con Pedro y Andrés. ¿Y qué pasó? Pues que los otros se enojaron, ¿se fijaron? Porque dijeron, estos ya nos agandallaron los mejores puestos. Ayudarnos de nuestra práctica de lectura para tratar de intuir qué es lo que fundamenta, qué es lo fundamental y qué es lo secundario. Se aplica todo lo que sabe. ¿Qué es lo fundamental en este texto de Santiago donde se pide poder? Que hay que servir, eso es lo fundamental, que es lo que todas las personas que seguimos a Jesús, esa debe de ser nuestra meta, servir, 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 con todo el corazón. Y entonces tu vida y mi vida da un vuelco, un giro en nuestra vida. Ese es el primer punto, apropiarnos, captar las ideas principales. Luego viene otro punto, profundizar. Hacer preguntas pertinentes sobre el texto. ¿Por qué la mamá de Juan y de Santiago le pide a Jesús que uno se siente a su derecha y otro a su izquierda? ¿Saben por qué? Porque ya iban llegando a Jerusalén, ya iban camino y la mamá dijo, ahora sí va a ser rey Jesús, porque él era el Mesías que ellos esperaban, el que iba a tener el poder. Leer las notas al pie de página de la versión que tenemos. ¿Sale? Consultar los posibles textos paralelos de
de esta cita que acabamos de leer. Ahora vamos a ir a los textos paralelos. Vamos a pedirles a alguna de ustedes, por favor, Lupita Pinzón, compartirnos Marcos 10:35 al 45 y para la señora María Razola, que nos ayude con Lucas 22:24 al 27. Esos son los textos paralelos de este texto que es el Evangelio de mañana, ¿sale? Para Lupita Pinzón, Marcos 10:35 al 45, por favor, Lupita. Y para la otra Lupita, pero que aquí en la clase esta por internet yo le digo señora María Razola, porque también ella se llama María Lupita, ¿verdad, María? Señora María. Así es, también soy tocaya de Lupita. Qué bonito, Entonces, ¿verdad? Qué bonito que somos sí, Lupita. tocallitos. Sí, tocayitas. Marcos 17, 10, maestro. 35 al 40. Ah, 10, 35. 10, capítulo 10, Sí, versículo 35 al 45, Lupita, Santiago y Juan piden los primeros puestos. por favor. Sí, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber, pueden beber de la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: Sí podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por lo contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. Y ahora vamos con usted, señora María, a Lucas 22:24 al 27, por favor. Ujú. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Contra la ambición. Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así, al contrario. El más importante entre ustedes compórtese como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es acaso el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. ¿Hasta allí, profe? Sí, Sí. Gloria a ti, Señor Jesús.
Gloria a ti, Señor Pala- Jesús. Palabra de Dios. Gracias, Lupita. Gracias. Algo muy importante. Tenemos que ver el contexto del texto y para eso tenemos que regresarnos unos versículos. Vamos a ir con Margarita, si nos puede ayudar, Margarita. Mateo 20, capítulo 20, versículos 17 al 19, por favor. ¿Nos ayudas, Margarita? Mateo 20, versículo 17 al 19. Cuando, cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre del Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. Gracias, ¿se fijan? Jesús les acaba de decir que lo van a crucificar y cómo los pensamientos de nosotros son diferentes a los de Jesús. Él dice, yo me voy a entregar, voy a dar la vida, no se preocupen, todos tenemos que dar la vida por los demás. Y salen con su baba de perico, diría mi mamá. Y luego tenemos que ir unos versículos después, ahí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 29 al 34. ¿Nos puedes hacer favor de compartirnos la lectura a quien guste, por favor? Mateo 29, al 29 ¿a 34. cuál? ¿Al Al 30, 34? por favor, Lupita, gracias. Al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente. En algunos momentos, dos ciegos estaban sentados a la orilla del camino y al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús sintió compasión y les tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. Y en lo que veíamos decía que si teníamos un comentario al Evangelio. Miren, esto se llama la catena áurea. Aquí tenemos 20 al 23. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo y Jesús les preguntó que el sentarse a la derecha o la izquierda del Padre, eso estaba reservado para todos los que estudiamos la Biblia al mediodía, que somos cada uno y cada uno de nosotros. Pero es para todos, ¿sale? Cuando nosotros empezamos a servir a los demás. Y luego fíjense, San Jerónimo, ¿qué nos dice? Nomás les voy a compartir algo. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? No sé si se esté compartiendo en la pantalla esto que pinté en azulito. San Jerónimo, como había dicho el Señor que él resucitaría al tercer día, creyó una mujer que el Señor reinaría después de resucitado, y con la curiosidad propia de su de sexo, desea, sin acordarse de lo que habla, había de realizarse después, lo que ella ve como presente. Por eso dice: entonces se acercó a él.
Pues cuando dijo eso, dijeron, ya ganó Jesús. Ahora sí nos va a repartir los bienes. Y miren, todo esto lo tenemos en la catena áurea. Ahorita pues no me puedo detener, pero todo esto a mí me toca, a mí me gusta mucho profundizar la palabra. Y miren, todo esto, comentarios, es lo que por eso se lo estaba enseñando. San Jerónimo, Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, San Hilario, otra vez el pseudo Crisóstomo, Rábano, San Jerónimo, el pseudo Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, Remigio, San Juan Crisóstomo, Orígenes, San Jerónimo, San Hilario, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo en una homilía, San Remigio, San Agustín. O también de otro modo, la respuesta del Señor más el estar sentado a mi derecha no me pertenece a mí el darlo. Fue dado según la forma de siervo de que estaba revestido. Mas lo que está preparado para el Padre, preparado está también para el mismo Hijo, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa. Son una sola cosa, perdón. Todo esto uno lo va leyendo, vas contemplando, y entonces tú y yo vamos profundizando. ¿Por qué creen que muchas personas que van a misa, pues nunca se toman la palabra de Dios en serio? Porque no hacen todos estos pasitos que les acabo de presentar. Si se fijan, consultamos los posibles textos paralelos. Ah, leímos las notas al pie de página. Esas son las que tenemos aquí en nuestras Biblias. Por ejemplo, yo en el comentario dice, la petición de los hijos de Zebedeo hecha aquí por la madre de ellos, a diferencia de Marcos 10:37, 10:35, cobra un sentido especial en razón del fuerte contraste con el pasaje anterior, de que Jesús iba a morir. El camino de Jesús a Jerusalén para entregarse su vida en provecho de muchos contrasta de modo radical con la búsqueda de puestos de honor de los hermanos, además de dejar en claro que la asignación de los lugares en el reino compete solo a Dios. Jesús enfatiza el servicio como la verdadera grandeza de la comunidad y por lo mismo de su distintivo fundamental. Y por eso las personas antes, ah, ¿cómo sabíamos si éramos cristianos? Porque ayudábamos a los demás, ¿sale? Las primeras comunidades, cuando alguien se arrimaba a ti y te pintaba, así se usaban las primeras comunidades cuando empezaron las persecuciones. Pintaban como un pescadito, así como un ocho, pero sí, sí, sin cerrar el ocho en la tierra, y yo me acercaba con alguna de ustedes y pintaba ese cuadrito y ya, si tú también eras católico, cristiano, entendías, y ya también ponías ese pescadito, por decirlo de una manera, y ya empezábamos a platicar y yo ya te decía, oye, hermana, fíjate que en qué te puedo servir, mira, yo doy clases de Biblia, yo predico el Evangelio, y luego ya la persona te decía, pues si gusta yo te invito a mi casa cuando andes por aquí. Ve a mi casa, ahí tengo donde hospedarte. Y luego el que andaba predicando se cambiaba de comunidad y llegaba a otra comunidad y ya preguntaba, oye, ¿aquí dónde se reúnen el día del Señor? No, pues que en la casa de fulano. Pues me llevas, sí, yo te llevo, para que vean qué importante es profundizar la palabra de Dios. Y el siguiente punto que tenemos que tener bien claro, hacer la lectura, es sentir el texto, dar espacio a nuestra propia emoción. Quizás haya una frase que aunque sea secundaria nos ha impactado. Pues bien, hay que apropiársela. Dios me habla en ella. Lo importante es respetar siempre su sentido dentro del contexto, que sea lo que ella dice y no lo que yo quiero que me diga. Ay, Jesús, a mí también dame sentarme, que a mí me toque en esta vida tener mucho dinero, mucho poder. No está hablando de eso, Jesús. ¿Sale? Respetar el contexto de la regla primera de la lectura de la Biblia. Y por eso, para sentir el texto, se los vuelvo a poner ahí en la pantalla.
Nomás déjenme, voy a poner aquí donde lo tengo, aquí está, porque tengo abiertos como 50 archivos y luego me pierdo y le muevo y ya, pero ya lo tengo listo. Ahí vamos, ábrete, Señor. Ahí va. Y luego se fijaron que decía un comentario al texto. Yo aquí tengo un comentario al texto, miren, antes de ir otra vez a la palabra. Monseñor Octavio Ruiz Arenas, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Hoy el episodio nos narra este fragmento del Evangelio. Nos pone frente a una situación que ocurre con mucha frecuencia en las distintas comunidades cristianas. En efecto, Juan y Santiago han sido muy generosos al abandonar su casa y sus redes para seguir a Jesús. Han escuchado que el Señor anuncia un reino y que ofrece la vida eterna, pero no logran entender todavía la nueva dimensión que presenta el Señor, y por ello su madre va a pedir algo bueno, pero no se queda en las simples aspiraciones humanas. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. De igual manera, nosotros escuchamos y seguimos al Señor como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús, pero no siempre logramos entender a cabalidad su mensaje y nos dejamos llevar por intereses personales o ambiciones dentro de la iglesia. Se nos olvida que el aceptar al Señor tenemos que entregarnos con confianza de manera plena a Él, que no podamos pensar en obtener la gloria sin haber aceptado la cruz. Sin cruz no hay resurrección. La respuesta que le da Jesús pone precisamente el acento en este aspecto. Para participar de su reino, lo que importa es aceptar beber de su misma copa, es decir, estar dispuestos a entregar nuestra vida por amor a Dios y dedicarnos al servicio de nuestros hermanos, con la misma actitud de misericordia que la tuvo Jesús. El Papa Francisco en su primera homilía recalcaba que para seguir a Jesús hay que caminar con la cruz, pues cuando caminamos sin la cruz, cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. ¿Qué les parece? Hay que caminar con la cruz, pues cuando caminamos sin cruz, cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Seguir a Jesús exige por consiguiente gran humildad de nuestra parte. A partir del bautismo hemos sido llamados a ser testigos suyos para transformar el mundo, pero esta transformación solo la lograremos si somos capaces de ser servidores de los demás con un espíritu de gran generosidad y entrega, pero siempre llenos de gozo por estar siguiendo y haciendo presente al Señor. Y ahora vamos a sentir el texto, ¿sale? Ya lo volvemos a dar una releída, pero si gustan desde su Biblia, Marisol, puedes compartirnos Mateo 20, capítulo 20, versículos 20 al 28, por favor. Sí, Mateo, ¿eh? Ajá, Mateo 20 del 20 al 28. Para hacer todo el trabajo, ¿sale? Miren, les quiero hacer una propuesta. Como para la otra semana, el martes y el miércoles, ya las escuelitas estas dijeron que ahorita no había clases. Para el martes y el miércoles, si ustedes aceptan, voy a dar hora y media de clase. Sale hasta las 4:30. Si gustan, ya luego me ponen, yo sí puedo, profe, yo sí puedo, para profundizar bien esto. Si se fijan, vamos apenas en la lectura, me falta la meditación, la oración y la contemplación, que más o menos me va a llevar unas 6 horas, 7, para terminar bien nuestra lección divina. Adelante, Marisol, por favor. Ya luego ustedes me dicen si sí pueden, si no, pues yo sigo dando la clase, ustedes se retiran y ya luego ven la repetición. Adelante, Marisol. Hijo del 20 al 28, ¿verdad? Ajá, 20, 20, Ok. 28. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, manda cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó, no saben lo que piden.
¿son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos replicaron, podemos. Jesús les dijo, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí decidirlo. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su voluntad. No será así entre ustedes, más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiere ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Marisol. Y luego voy por el siguiente punto, la lectura. Acuérdense, solamente fue la lectura. Veíamos que lo primero era, déjenme regreso, lo primero era captar las ideas principales. Las ideas principales yo creo que ya las tenemos todas, ¿no? Que Jesús está hablando de entrega y los hermanos y los otros 10 también quieren premios. Y luego a retener las voces fuertes del texto era que Jesús nos dice que hay que beber su copa, o sea que hay que subirnos a la cruz. Jesús nos hablaba también de que si queremos ser grandes para llegar al cielo, tenemos que servir a los demás. ¿Y quién eran los que hablaban? Ya veíamos que los que hablaron en nuestro texto, pues hablaron los apóstoles cuando se enojaron, habló la mamá de los Zebedeos, hablaron Santiago y Juan y habló Jesús. Y el otro era profundizar. Y ya profundizamos en los comentarios que les puse ahí de la Catena Áurea, el último comentario ahorita que les ponía de escatholic.net. Y luego sentir el texto, sentir, a ver, qué es lo que yo anhelo de Jesús? ¿Qué necesito de Jesús? Y tenemos que decir como San Francisco de Asís, deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco, mis señores. Claro, hay veces que ocupa uno cosas y pues tienes que gritar, porque el que no habla a Dios no lo oye. Y siempre respetar el contexto del texto. Y para respetar el contexto del texto fue lo que hicimos. ¿Se fijaron? Leímos unos versículos antes y unos versículos después. Los versículos antes eran que Jesús les habla de que lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Y los versículos después, anteriores, perdón, al pasaje que leímos, era de los 2 ciegos. En el Evangelio de Marcos, si lo hubiéramos leído, nada más es un ciego que se llama Bartimeo y que le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los discípulos no entendieron nada de la lección que les dio Jesús y ellos le dicen al ciego, a los ciegos que se callen. Pero Jesús le dice, tráiganmelos. Y entonces vamos a pedirle a Jesús que abra nuestros ojos para entender y vivir sus enseñanzas cada día y apropiarnos el texto. ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención? ¿Tú qué le pides a Jesús todos los días? ¿Le pides cosas o le pides otra cosa? Termino la clase con esto, fíjense. Yo creo que como muchas son mis alumnas de mucho tiempo, a lo mejor van a decir, el profe ese ya lo había contado, pero ahorita cae como anillo al dedo. Había una vez un rey que va a hacer las paces con otro rey que le quería echar pleito. Y el rey que tenía menos poder agarra muchísimas cosas de regalo para que no lo atacara. Y van caminando y el rey quedó de estar a cierta hora con el otro rey para hacer el trato. Ya se habían puesto de acuerdo por WhatsApp entre ellos y ahora iban a chocar la mano personalmente.
Y entonces el rey lleva una comitiva. Y en esa comitiva hay personas que ellos van en caballos, en mulas, en burritos, llevan todas las riquezas que le van a regalar al otro rey. Y pues van muy acelerados porque se les hizo tarde y los animales se empiezan a cansar y pues empiezan a ya no caminar porque llevaban cargas muy pesadas. Y entonces el rey se para y voltea y les dice, ¿saben qué? Regrésense a sus casas, llévense todas las riquezas. Yo voy a hablar con el rey y yo sé que me va a comprender y va a haber paz entre nosotros y ya yo luego le doy de mi bóveda, de mi bóveda, de mis riquezas que Dios me ha dado, le llevo todos los regalos que le llevaba. Ahorita le voy a hacer una transferencia bancaria cuando llegue. ¿Ok? Listo. Y entonces el rey en su caballo, tarán, 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 y en eso el rey, todos se quedaron, o sea, les dijo el rey, llévense todo a sus casas, repártanlo, quédense, ustedes sabrán. Y entonces el rey a lo lejos oye que venía alguien detrás de él, tarán, 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 tarán. El rey voltea y era el más pobre del pueblo. De la comitiva era el que menos tenía, era el que pagaba renta, era el que estaba enfermo, tenía muchísimos años de enfermedad. Y entonces voltea al rey y le dice, profe, con eso hubieras resuelto todos tus problemas. Te hubieras comprado una casita, te hubieras comprado un carrito y pudieras hacer un comedor para que coman todos los indigentes que tú quieres que vayan a comer todos los días a tu casa. Y le dice, sí, señor, pero yo no quiero las cosas de mi rey. Yo quiero seguir a mi rey y por eso me voy mejor contigo. ¿Qué queremos nosotros en la vida? ¿Las cosas del rey o queremos al rey? Y si queremos al rey, tenemos que abrazar la cruz y decirle, te amo Jesús y esta tarde me abandono a ti. ¿Qué les parece? ¿Qué cosa queremos? ¿Al rey o las cosas de nuestro rey? Y terminamos pidiéndole a Jesús y diciéndole, oh Jesús, yo me rindo a ti. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono a ti, Me abandono a ti, ocúpate tú de todo. ocúpate tú de todo. Oh Jesús, Oh Jesús, yo me rindo a ti, yo me Yo me rindo a ti, rindo ante ti, me abandono a ti, me me abandono a abandono a ti, ti. ocúpate tú de todo, Ocúpate tú de todo. en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El En corazón el corazón amoroso amoroso de Jesús de Jesús sacramentado. sacramentado. Miren, voy a abrir un curso aquí por Zoom. Hoy es posible ser santo. Lo voy a dar el sábado, yo creo, por las mañanas. Luego les paso la invitación para que me ayuden a promoverlo. ¿Cómo ser santos hoy en este siglo XXI? Pero eso va a ser si primeramente Dios, cuando lleguemos de la Universidad Pontificia de México. Ya está preparado, ya está todo listo. Y también, pues claro, les voy a ofrecer su manual y todo. Muchas gracias, que Dios las bendiga y hagamos lección divina, ¿sale? Vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y gracias por su ayuda, gracias por todo lo que hace por mí. Gracias, señora Que siga María. mejor, Gracias, profe. Cuídese mucho. Adiós, gracias. Adiós. maestro. Cuídense Gracias, Hasta todos. luego. Cuídense todos. gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias, hasta el lunes. En primero Dios. Gracias, profe. Hasta el Hasta lunes, luego, si Dios hermanas. quiere. Gracias, Ángela. Gracias, Lupita. Buenas Gracias. tardes. Dios los cuide. Que se ponga mejor. Gracias, Lupita.